que andaba persiguiendo a la iglesia en el primer siglo. Agarraba a los que iban a la iglesia y los agarraba de los cabellos y los arrastraba a la cárcel. Al que se ponía un poquito difícil le decía apedréenlo, y lo apedreaban. Y ese era Saulo de Tarso. Y se acercó tanto a la iglesia que tuvo un encuentro con Jesús y fue transformado en el profeta, en el apóstol más grande que tenemos. Por acercarse a Cristo fue transformado. Y Moisés, de entre todo su pueblo, se fue acercando a Dios de tal manera que su rostro brillaba. ¿Usted cree que un día su rostro va a brillar? ¿No sabía usted que cuando usted se pone en la oscuridad, su cuerpo desaparece de lo negro que se mira junto con la oscuridad? Si usted está donde hace calor, su cuerpo se calienta. Si usted se mete al frío, su cuerpo se enfría. Si usted se acerca a Dios, que es el que irradia la luz, usted se va a transformar como Moisés. Isaías era un hombre que por causa de lo que estaba viviendo en su pueblo, su familia alejada de Dios, condenados por Dios al castigo, a ser expulsados de donde vivían, Isaías estaba deprimido, como cuando tú miras que tu familia sufre, que tu familia va hacia el mal, que aquel hombre no deja el alcohol, que aquella persona no deja lo malo. Te deprimes y dices, tu pobrecito, no le va a ir nada bien. Y así estaba Isaías deprimido por las circunstancias que lo rodeaban, pero se acercó más y más y más a Dios y se convirtió en un hombre fuerte, en un hombre que estaba lleno de Dios, se convirtió en un hombre victorioso por encima de las malas circunstancias. Y es lo que Dios quiere, que nosotros nos acerquemos a Él. Pero no es fácil, porque Dios nos muestra cómo somos tú y yo, y Dios nos muestra y nos llama ovejas. Somos las ovejas de su prado, ¿no dice así el Salmo? Y cantamos que somos ovejas de su prado, pero Dios nos ilustra a las ovejas, y lo triste es que las ovejas no son los animalitos más inteligentes. Dice aquí en Isaías 53, el mismo Isaías le dijo a su pueblo: todos nosotros nos descarriamos como ovejas y cada uno se apartó por su camino. Cada uno agarra su propio camino y no entiende lo que es la unidad, y no entiende lo que es la protección, y no entiende lo que es trabajar juntos en el mismo propósito. Las ovejas necesitan estar unidas en el mismo rebaño, pero la naturaleza es: yo me voy por mi propio camino. No se fijan hacia dónde van y solitas van y se meten a la casa del lobo. Y no nomás a la casa del lobo, pero al nido donde viven todos los lobos juntos. Si un ser humano como tú y como yo, allá en Yellowstone hay por lo menos 4 manadas o como le queramos llamar, pero es un grupo de los lobos, hay 4. Y un ser humano cualquiera se mete solito con una ametralladora bien cargada a la casa de los lobos. No va a salir de ahí el hombre. Puede matar a unos cuantos lobos, pero los lobos lo van a despedazar. Imagínense más a una oveja que se aparta por su propio camino. Por eso dice la palabra de Dios en Hebreos 10:25: no dejemos de congregarnos como algunos lo toman por costumbre. Lo que está diciendo la palabra de Dios es: no dejen de acercarse a Dios como algunos lo toman por costumbre. Hoy no voy, hoy no necesito de Dios, hoy me siento bien, yo solo puedo. Dice, más bien, anímense unos a otros. Y mucho más cuando vemos que aquel día, el día de los días malos, el día de la perdición, se acerca. Ahorita yo estoy aquí predicándoles la palabra de Dios, pero ¿sabía usted que hay muchos predicadores que no predican la palabra de Dios y que no se llaman a sí mismos pastores? Pero están muchos predicando sobre la ciencia,
sobre lo que se puede lograr y medir con la ciencia, cómo podemos llegar de aquí a Marte, o de aquí a Júpiter, o a donde quiera, y cómo podemos lograr que el ser humano no se muera. Y están los predicadores de la ciencia, y están los predicadores ateos. Los predicadores ateos dicen de nosotros y de ustedes también que nosotros torturamos a los niños enseñándoles acerca del infierno y torturamos a los jóvenes enseñándoles acerca del pecado y que se arrepientan porque están haciendo algo malo, y están haciendo un llamado: salgan de la iglesia y un día te van a acusar a ti como torturador de tus hijos, de tus nietos y de tus jóvenes por enseñarles acerca de un Dios y de un infierno, y por infundirles el temor de Dios, y te van a meter a la cárcel, y a mí me van a mandar a la horca o a la decapitación, no sé, pero la palabra de Dios dice que van a llegar días en que por causa de la palabra de Dios vamos a ser mandados a la muerte. Por causa de predicar acerca de Cristo vamos a ser mandados a la muerte. Y esos días ya llegaron. Escucha a los predicadores que son ateos y te vas a dar cuenta que no solamente niegan la existencia de Dios, sino que condenan literalmente al que predica sobre Dios. Esos días ya están aquí. Por si tenías dudas de que estamos en los días finales, esos días ya están aquí. Pero yo no voy a negar a Cristo, ni hoy ni siempre. Hoy me voy a acercar más a Cristo. Mi meta este 2016 va a ser acercarme más a Cristo y llenarme más de su poder y orar en su nombre y buscar que se hagan milagros en su nombre. ¿Por qué? Porque mi fe va a permanecer. Así dice la palabra de Dios. Jesucristo mismo preguntó: ¿hallará fe el Hijo de Dios cuando venga? ¿Hallará fe en ti y en mí? La palabra de Dios dice que Jesucristo va a regresar cuando sean los días como en los días de Noé, o como en los días de Sodoma y Gomorra. ¿Y cómo eran esos días? Había maldad y había pecado, sí, pero lo que había más era incredulidad. Nadie se convirtió, nadie se arrepintió cuando les predicó Noé. Y nadie quiso arrepentirse cuando llegaron los ángeles a sacar a Lot de Sodoma y Gomorra. Y esa incredulidad y ese ateísmo va a incrementarse más y más en el 2016. Pero no me voy a dejar arrastrar, porque yo voy a caminar en dirección a Cristo, acercándome más a Dios. ¿Cómo puedo entonces acercarme a Dios y permanecer más en Dios en este 2016? Muchos cristianos viven alejados y en peligro porque no entendemos lo que Jesucristo nos dice en San Juan 15, versículo 4. Él dijo: permanezcan en mí y yo en ustedes, porque así como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que ustedes llevéis mucho fruto y así seáis mis discípulos. En pocas palabras, Jesucristo dice: si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ti, ¿cuáles son tus metas? ¿Cuáles son tus sueños? Pídele al Padre, pídele a Dios. Cree que Él está de tu lado, que Él te quiere bendecir. Tienes que confiar en Dios, que Él te va a escuchar. La premisa: yo tengo que permanecer en su palabra, en su consejo. Y ahí está: lo que le pidas al Padre, en mi nombre te será concedido. Amén.
Dios es bueno, grande y maravilloso, pero la tentación de alejarme de Dios y no depender de Dios está en esta carne. Es la tentación de ser independiente, es la tentación de domesticar a Dios. Porque es lo que ha hecho el ser humano, domesticar a sus ídolos, a sus dioses, para que sus dioses queden callados y sus ídolos mudos y no les digan lo que está mal. Y tú vas a ser el Dios del maíz, y tú vas a ser el Dios del sol, y tú vas a ser el Dios de la lluvia. Y esa tendencia la tenemos hoy día. Tú eres Dios, pero no me digas nada. Yo te visito cuando yo quiera, y yo hago lo que yo quiera porque yo soy el que manda. No es lo que hacen hacer los hijos con nosotros. Nuestros hijos tratan de domesticarnos a nosotros. ¿A poco no nos hemos dado cuenta? Pero cuando la mamá se pone firme, cuando el papá se pone firme, entonces los hijos aprenden y Dios no va a cambiar porque Dios es el mismo hoy y siempre. Vamos a ver la historia más famosa de la Biblia en Lucas capítulo 15. Ahí vamos a ver 4 cosas importantísimas que necesito yo para acercarme más a Dios en este 2016.